Bienvenidos a nuestro devocional. Bendiciones. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Fíjense, todos y cada uno de nosotros pasamos por el camino de temor, el valle de sombra, de muerte, en desierto, en pánico, donde nos paralizamos y no sabemos a dónde dirigirnos. Esas noches de insomnio, donde el terror llega y nos atormenta. Fíjense que si pudiéramos enumerar cuántas palabras negativas en tan poco tiempo he mencionado: temor, sombra de muerte, pánico, parálisis por el miedo, insomnio, terror, tormento. Pero en este momento vamos a ver algunos ejemplos de personas que quizás como nosotros en algún momento, ¿verdad?, vamos pasando por ese valle o vamos pasando por ese camino. Fíjense que Adán estuvo ese pánico, ese miedo, y lo expresa en Génesis 3, capítulo 3, verso 10, dice: tuvo miedo y se escondió. Todos nosotros atravesamos por situaciones, pero qué lindo cuando hay esperanza, cuando hay alternativa, cuando hay solución, cuando tenemos de qué agarrarnos de esa palabra hermosa. También más adelante, ahí mismo en Génesis, nosotros podemos ver a Abraham, el hombre de la fe, el hombre, aleluya, que estaba, ¿verdad?, en ese pasillo de los héroes, en ese hall de la fama. Mira, la palabra del Señor dice que a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 15, el verso 12. Yo no sé cuántos de ustedes estén pasando o han pasado o pasarán por momentos difíciles, esas noches donde se va en claro la noche, o esa noche donde estaba bien dormido o bien dormida y de momento despiertas, se te va el sueño, pero los terrores, los temores, los miedos son los que vienen a visitarte en ese momento. No estás solo, hubieron gente que pasaron por ahí y hay alternativa positiva con la ayuda de nuestro Señor. Fíjate que ahí también en Génesis nosotros podemos ver otra historia bien cortitita, que es Jacob. Jacob tenía mucho temor porque ya no era un hombre tramposo, como mucha gente dice que eso significaba, ¿verdad?, su nombre, pero no, a lo que quiero ir es, llegó el momento de la madurez de este hombre, un hombre de familia, con sus hijos, sus esposas, sus esclavas, o sus sirvientas, su ganado. Va entonces a encontrarse con su hermano. Y fíjense que entonces Jacob tiene miedo, no tanto por él, sino por sus niños y sus esposas, sus mujeres. Y dice que tenía temor a su hermano Esaú, porque, ¿verdad?, tenía miedo, ese temor de que fuera a herir a la madre con sus niños. Eso lo vemos en Génesis 32, capítulo 11. Si miran, he estado rebuscando en la palabra cuántos hombres, ¿verdad?, aparecen con tanto miedo, donde nosotros a veces somos identificados con ellos, pero también hay alternativas. Pero fíjate, me fui donde Jacob, pero quiero virar hacia Isaac. Isaac tuvo miedo, ¿verdad?, en un momento dado, en su juventud posiblemente, de decir que Rebeca era su esposa, porque tenía miedo de que pensaran que, ¿verdad?, esa mujer al ser tan hermosa era su esposa, y los hombres podían de aquel lugar, ¿verdad?, podrían matarlo, y eso le dio miedo. Eso lo vemos en Génesis 26,
el verso 7. Pero eso no se queda ahí. O sea, unos tenían miedo porque se escondieron y se encontraban desnudos, que fue Adán y Eva. Otro, pues, el sueño le cayó y en medio del sueño pudo tener este temor en esa oscuridad que cayó sobre él, y luego de ahí él prácticamente estaba viendo a sus generaciones que iban a estar esclavas por tantos años, 450, 430 años. Y también podemos ver entonces un hombre maduro con miedo por su familia y sus mujeres, que no le fueran a pasar nada. Otro tiene miedo y entonces niega que su mujer es su mujer, dice que es su hermana por miedo a que lo maten. En fin, el miedo nos abacora en alguna manera, ya sea por una condición familiar o por una enfermedad o por una situación de trabajo. O sea, hay tantas cosas que nos vienen a atormentar, pero hay alternativa, amado. Fíjate, 2 Corintios, ahora estamos en el Nuevo Testamento un poquito, ¿verdad? Capítulo 4, verso 17, dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No sabemos, ¿verdad?, por dónde tú estás atravesando, pero sí te podemos decir en este hermoso momento donde nos estás escuchando, que ese momento, esa tribulación donde tú estás pasando, deja que produzca gloria y honra para el Señor. Deja que te moldee, que seamos moldeados, que seamos enseñados, que seamos consolados, que seamos estimulados, ¿verdad?, al buen momento de creer, de tener fe, de no rendirnos, de luchar. Es muy importante, ¿verdad?, sacar ese pensamiento de miedo y de temor, porque la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan 4:18 que el temor lleva en sí castigo, ¿verdad? Ese temor nos deja ser atormentados, no nos deja ser perfeccionados en el amor. Cuando tenemos miedo no nos atrevemos a amar, cuando tenemos miedo no nos atrevemos a recibir amor, a recibir ayuda. Pero en este día, en este momento, estamos dispuestos a aprender, dispuestos a dejarnos moldear, dispuestos, ¿verdad?, a dejarnos cambiar nuestra manera de pensar, porque debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia que es en Cristo. 2 Corintios 10:5 nos enseña eso. Así que fíjate que pensemos en todo lo que es bueno, en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, todo lo que tenga virtud, todo lo que sea digno de alabanza. Vamos a pensar en eso. Eso nos aconseja Filipenses 4:8. En este momento declaramos que nuestros pensamientos son balanceados, son equilibrados, son sanos, son buenos, son pensamientos de victoria, de milagro, de gozo. En el nombre de Jesús el Mesías, declaramos esa palabra. Muchas bendiciones. Soy Edith Andino.